informa. Para cualquier avance. Por la importancia de elegir en estas elecciones a ese tipo de personas, es que los insto a ustedes a que vean las características de cada candidato, más allá de las propuestas que enseguida vamos a ver. Pero los valores, la honestidad y la capacidad de los candidatos son más importantes incluso que las propuestas. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Jaime Rodríguez. No es lo mismo estar estudiado que preparado. Hay quienes fueron a Harvard. Hay alguien aquí de esos. Están destruyendo el país y el Estado. Los bonitos y bonitas llegaron al gobierno. Qué bueno que mi mamá me hizo feo. Llegaron al gobierno sin experiencia, sin capacidad, sin preparación, meritocracia. Ese será el concepto que hagamos en el gobierno. Que gobiernen los que tengan méritos. Y tenemos que, en ese mérito, trabajar mucho en el principio de vergüenza y pena. Que tengan vergüenza y que tengan pena. Eso sería grandioso. Y entonces vamos a utilizar, evidentemente, la comunicación individualizada para poder, en el momento que tomemos las decisiones, para ver qué opina la gente respecto a quienes les vamos a proponer. Gracias, candidato. Finalmente intervendrá el candidato Felipe Cantú. Adelante. Muchas gracias. En el Nuevo León de ayer y de hoy, la palabra vale porque se cumple. ¿Ustedes creerían en las personas que les prometen y no les cumplen? ¿O en los que firman ante notario y no cumplen? Yo tampoco. No podemos confiar en la gente que no cumple su palabra, y por eso es la importancia de ver, para saber quién es quién, lo que cada quien hemos hecho en el pasado. Yo cumplí en Monterrey, fuimos pioneros en transparencia en el país. Fue el primer ayuntamiento que, sin tener una ley que nos obligara y un reglamento que nos obligara, hicimos transparente toda la documentación. Para eso estamos aquí, para comparar y decidir. Comparar y decidir implica la construcción de un nuevo Nuevo León, el Nuevo León que merecemos. Gracias, candidato. A continuación, los candidatos dispondrán de un total de 4 minutos que podrán administrar en un máximo de 3 rondas para responder a las siguientes preguntas. En primer lugar, en caso de llegar a ser gobernador, ¿publicaría y actualizaría anualmente su declaración patrimonial, de impuestos y de posible conflicto de interés? ¿Haría de ese un requisito también para los secretarios de gobierno? Y en segundo lugar, ¿Cómo vamos? Propone la implementación del sistema estatal anticorrupción para mejorar el diseño institucional en esta materia. ¿Qué acciones concretas implementará para garantizar la total transparencia en el funcionamiento de este sistema, así como la profesionalización de los funcionarios responsables de su operación? ¿Cómo mediría con indicadores y metas la efectividad de dichas acciones para garantizar que realmente contribuyan a disminuir la corrupción? Iniciamos entonces con el candidato Fernando Elizondo. Adelante. Gracias. Para mí no es nuevo el tema de combate a la corrupción. Lo abordé cuando fui tesorero, lo abordé cuando fui gobernador, lo abordé cuando fui senador. Con la sola sospecha de que alguien fuera corrupto o no, durante mi gobierno la gente se separaba del cargo. Si había pruebas, se iba a la cárcel. Sin embargo, se requieren instituciones que vayan más allá de la voluntad del gobernante y hagan permanente este esfuerzo de limpieza y desparasitación. La corrupción solo se puede combatir con efectividad cuando los órganos encargados de investigarla, de perseguirla, de castigarla, tienen garantizada su propia autonomía frente a los investigados. Así lo propuse en la iniciativa que como senador presenté
en el Senado, la creación de órganos autónomos a nivel federal y a nivel estatal para que hicieran esa función, por encima incluso del gobernador. Además, propongo que los órganos autónomos de combate a la corrupción estén bajo la supervisión de ciudadanos que no tengan relación con las funciones de gobierno y a quienes estos órganos deberán rendir cuenta de sus decisiones y de sus acciones. Propongo también que, aparte de la parte correctiva que tiene que tener esta campaña de combate a la corrupción, se tenga una parte preventiva, y esto significa educación cívica y educación en valores. Esto se tiene que reforzar al mismo tiempo que se da ejemplo de cómo se castiga la corrupción para poderla erradicar efectivamente. De las mediciones hablaré en mi siguiente ronda. Muchas gracias, candidato. Es el turno ahora del candidato Jaime Rodríguez. Adelante. Mi declaración patrimonial salió publicada en el periódico El Norte. Me faltaron, por cierto, unas gallinas que tengo en mi casa. Yo produzco mis propios huevos. Orgánicos, obviamente. Miren, yo propondré, evidentemente, que el órgano que vea el tema de corrupción sea los dos partidos políticos, que no van a ganar, obviamente, para que ellos me revisen con toda claridad. No tengo ningún temor a eso. Que quienes sean la oposición en el gobierno sean quienes revisen, pero que también le den cuentas a los ciudadanos, porque los diputados de hoy son levantaderos. Todos los diputados son levantaderos. Entonces de nada sirve que sean los diputados, ni el órgano que tiene el Congreso. Nosotros propondremos que sea electo, que quien se quiera apuntar se apunte, que modifiquemos la ley para que pueda el ciudadano elegir al Contralor General del Gobierno y al auditor superior del Congreso, y no los diputados y no el gobernante en turno. Ni siquiera el gobernante debe de proponer a nadie, que sea aquel que quiera ser, para que pueda vigilar tanto al gobierno como a los diputados, que también tienen presupuesto. Podremos entonces lograr la confianza de la gente. Si la confianza de la gente se da, entonces podremos generar una condición muy importante: hacer bien las cosas en base a lo que dice la ley. No es necesario modificar ninguna ley, se necesita solo hacer cumplir las que ya existen. Y para eso necesitamos, evidentemente, reducir el aparato del gobierno. Y coincido con don Fernando, en ese sentido es muy pesado. Coincido también con Felipe que no hay publicaciones de muchas cosas. Se dice por ahí que Felipe es dueño de muchos taxis, no sé, se dice. Pero son rumores que crecen, porque no hay una claridad, no hay una transparencia. Se dicen de muchas cosas, pero tenemos que clarificar todo. Entonces yo usaré la red social. 3.500.000 adultos hay en Nuevo León, 3.400.000 tienen una cuenta de Facebook. Levante la mano quien tiene una cuenta de Facebook. ¿Para qué queremos un órgano si lo que necesitamos es publicar? Y que tengan ustedes la cuenta de Facebook. Gracias, candidato. Ahora toca el turno del candidato Felipe Cantú. Adelante. Muchas gracias. La respuesta es afirmativa en ambos casos. Se publicaría mi declaración patrimonial en la campaña, al inicio de la gestión y, por supuesto, durante cada año. Y lo haría obligatorio para los secretarios. Quien entra a la función pública administra los recursos de todos, no los suyos o de su familia. Por eso la relevancia de que pueda cumplirse esa transparencia del patrimonio. El que entra a la función pública está obligado, no es si quiere o no. Y por otra parte, quiero señalar que he hecho ya una propuesta que reitero en este momento, de que el Contralor del Estado tiene que ser un ciudadano, no propuesto por el gobernador,
sino propuesto por la ciudadanía, y en este momento propongo que sea la plataforma Nuevo León, ¿cómo vamos?, la que nos diga cuál va a ser el método, y con ese método decidir quién va a ser, que no sea partidista. Ese es el requisito. Gracias, candidato. Para esta segunda ronda, el candidato Fernando Elizondo aún dispone de 2 minutos con 3 segundos. Adelante, candidato. Gracias. La respuesta a la pregunta número 1 estaba tan breve que la brinqué, pero es sí. La respuesta a la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y todo eso, la respuesta es sí, por supuesto. Yo suscribí la plataforma Cómo Vamos Nuevo León y me comprometí con ella. En cuanto a mediciones del avance en materia de corrupción, propongo que utilicemos diversos instrumentos. Algunos de ellos ya existen. Ya hay una medición, por ejemplo, que hace INEGI en materia de corrupción en todos los estados. Esa la podemos utilizar. Se necesitarán además encuestas de victimización que nos diga cuánta gente hay que está siendo objeto de corrupción y que no la denuncia. Transparencia, por supuesto, bajo el principio de máxima publicidad y máxima información, con medición de tiempos y de calidad en la respuesta. Que la reserva de información solo sea aceptable cuando pase por un órgano ciudadano que autorice a que cierta información sea reservada, no como ahora que se reserva todo. Una auditoría ciudadana que compare los precios de gobierno contra los precios de mercado. Eso no es complicado y puede ser muy efectivo. Y sobre todo, seguimiento eficaz a los casos de corrupción. Porque tenemos muchos casos, incluso publicados en la prensa y que todos conocemos, y no sabemos qué pasó con ellos. No hay el seguimiento oportuno. Me reservo. Gracias.